Somos estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui, cuarto nivel de electricidad. Somos dos compañeros que vamos a realizar esta presentación. El nombre de mi compañero Santiago Espinel y mi nombre Galo Guerra. El tema de la presentación es el mantenimiento de desbroce de la franja de servidumbre. Mantenimiento de la línea de transmisión Santo Domingo-Santa Rosa. Características del plan de mantenimiento. Tenemos que delimitar el tiempo y el espacio en el mantenimiento, definir el alcance del mantenimiento, definir el material a utilizar, los equipos a utilizar, el personal requerido, la logística necesaria. Debemos definir el procedimiento de las actividades a realizar, definir los resultados esperados y la presentación de los resultados. Definición del mantenimiento. El tramo del mantenimiento programado comprende entre las provincias de Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas. La velocidad máxima de desbroce de la cuadrilla es de 78 kilómetros lineales de cobertura total, con mantenimiento de desbroce de la franja de servidumbre de 20 metros de ancho de la línea de transmisión. La jornada del servicio contempla las 40 horas semanales, 22 días dentro de un mes de trabajo. Definición del alcance del mantenimiento. El servicio del mantenimiento de la franja de servidumbre de 20 metros de ancho de la línea de transmisión con vegetación boscosa contempla desbroce de la vegetación existente en la franja de servidumbre, corte o poda de árboles en las proyecciones, limpieza de cunetas, de coronación, sitios de la torre, drenajes, muros de gaviones, retiro de escombros que afecten las protecciones viales, desbroce en caminos de acceso a estructuras. Además incluye el corte de enredaderas, arbustos, limpieza del área de la base de estructuras, incluyendo tensores dentro de la franja de 20 metros, 10 metros a cada lado del eje de la línea, reporte escrito y fotográfico del trabajo desarrollado y de novedades que se presenten en las líneas. Se considera vegetación boscosa aquella de acceso irregular, con vegetación exuberante. El nivel de concentración de árboles es alto. Las zonas son de difícil acceso. Frecuentemente se requiere abrir caminos de acceso en la mayor parte del trayecto. Estas áreas presentan dificultad para realizar el mantenimiento. Las áreas tienen presencia de eucaliptos, cipreses, pencas, chaguarqueros y árboles frutales en las líneas de transmisión en la zona de la sierra y subtropical. Presencia de pachacos, balsas, chilcos, espinos, boyas, niguitos, guarumos, cañaguadúa, bototillos, mangle, teca, samanes, álamos, plantaciones de banano y caña de azúcar en las líneas de transmisión de la zona de la costa. Es necesario realizar desbroce en caminos puntuales para acceso a las estructuras. Todo el desbroce se ejecutará con métodos que minimicen los daños en las zonas aledañas y a la vegetación. Los árboles que se tumben se cortarán a menos de 30 centímetros del piso. Los tocones no son necesarios removerse, a menos de que se interfieran con las cimentaciones. Equipos a utilizar. Necesitamos un equipo mínimo, el cual es motosierra, tecle de cadena de 2 toneladas, binoculares, radio de comunicación individual, GPS, teléfono móvil, una cámara fotográfica. Tenemos una herramienta menor, que son machetes, alicates de 9 pulgadas, escaleras telescópicas, pala de cuadra, barra de acero, lima para motosierra, cuerda de 3/4 por 15 milímetros, pértiga de 3.6 metros de 100 kilovoltios, polea de 5 pulgadas para cargar de 2.9 toneladas, grilletes de acero, estrobos de acero, bombas de fumigación, conos de seguridad, polea de 5 octavos, cinta métrica. Además, todo el personal que va a desempeñar estas actividades deberá contar con un carnet de identificación personal donde conste el nombre del proveedor, nombre del personal, cargo y número de cédula. Todo el personal deberá contener los siguientes equipos de protección: casco de seguridad eléctrico con barbiquejo de sujeción, regulación, gafas oscuras de seguridad y eléctricas, lentes de policarbonato resistente a golpes y protecciones UV, gafas claras UV con protección lateral que incluyan un cordel, guantes hilo con caucho en palma, guantes de contextura mixta, hilo y caucho, de protección a trabajos con riesgo mecánico, guantes de neopreno, antirrasgaduras adecuados para trabajos de manipulación de sustancias corrosivas.
Ropa de trabajo. Mascarillas contra polvos con cinta elástica, elastómetro con color amarillo, clip metálico de aluminio, espuma interna de poliuretano, elemento filtrante con tela no tejida de polipropileno y poliéster color blanco. Chaleco reflectivo, traje impermeable. El operador de la motosierra, además de lo descrito anteriormente, el momento de la ejecución del servicio deberá contar con el siguiente equipo de protección: orejeras o protectores de copa, mascarilla respiradora de partículas, bota dieléctrica, cápsula de poliuretano, plástico o similar sin partes metálicas, planta resistente a hidrocarburos, ácidos cáusticos, incluye plantilla atimicótica y forro interior. Para trabajos en altura, el personal deberá contar con un arnés de cintura o pierna o cinturón electricista con línea de vida. El proveedor para los trabajos en alturas mayores a 1,80 m se regirá a la normativa que consta con el Reglamento de Seguridad y Salud en el Ministerio de Relaciones Laborales sobre los trabajos en altura. Personal requerido. El personal mínimo para la presentación de servicio está compuesta por una cuadrilla de 10 peones jornaleros, un tecnólogo electromecánico o eléctrico, 3 choferes, un ingeniero eléctrico o electromecánico, supervisor eléctrico, un ingeniero en seguridad y ambiente. Los peones o jornaleros ejecutarán el corte de la vegetación de las fajas de servidumbre, limpieza de las bases de las estructuras, cunetas de coronación, sitios de torre, limpieza de gaviones, drenajes, etc. El tecnólogo electromecánico o eléctrico será responsable de organizar las cuadrillas de trabajo y el transporte del personal al sitio de ejecución, reportar diariamente el inicio y cierre de la jornada laboral, disponer a los jornaleros las diferentes actividades que deben realizar diariamente para la correcta ejecución del servicio de mantenimiento de la faja de servidumbre, levantar la información fotográfica antes y después de las actividades diarias, elaborar un informe escrito de cumplimiento del servicio, coordinarla con las fiscalizaciones, los permisos de ingreso a los predios. Los choferes serán responsables del manejo del transporte, de que el vehículo se encuentre en óptimas condiciones para prestar el servicio. El ingeniero eléctrico o ingeniero electromecánico será jefe o responsable del proyecto. Tendrá las siguientes actividades: coordinar la ejecución del servicio en cuanto a la recepción de información relacionada con cronogramas, procedimientos, plazos, órdenes de trabajo, permisos y autorizaciones. Organizar la logística y ejecución del servicio con el personal técnico a cargo. Disponer la entrega de los vehículos, herramientas y materiales para la ejecución del servicio. Coordinar con el profesional en seguridad industrial la adquisición, entrega y el uso de equipos de protección personal, ropa de trabajo y calzado de seguridad. Entrega de la documentación necesaria a la entidad contratante para tramitar el pago correspondiente. El ingeniero en seguridad industrial estará a cargo de las siguientes actividades: hacer cumplir la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad, salud y trabajo. Desarrollar e implementar el sistema de prevención de riesgos laborales, tomando referencia el documento Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Formular un programa de trabajo de seguridad, salud laboral de campo relacionado con actividades, propuestos de trabajo, riesgos de exposición, tiempos de exposición, medidas de prevención, control, etc. Reportar de forma periódica, mensual y o conforme acuerdo entre al proveedor y la entidad contratante a través del Departamento de Seguridad y Salud Laboral la ejecución de las acciones preventivas e implementar o implementadas. A continuación, mi compañero Santiago Espinel va a comenzar con la presentación. Siguiente punto: definir la logística necesaria. Para realizar el siguiente trabajo se necesitaría 2 camionetas doble cabina 4x4 con estructura para llevar escaleras y herramientas, una furgoneta para llevar el personal necesario para el trabajo. Siguiente punto: definir el procedimiento de las actividades a realizar. Una vez generada la orden de trabajo, se entrega al ingeniero eléctrico los procedimientos, el cronograma de trabajo y la ubicación georreferencial del lugar de ejecución del trabajo. En ningún caso los propietarios del terreno pueden cobrar en el mantenimiento de las franjas de servidumbre
en caso de que ocasionen daños a los cultivos o se dañe la propiedad privada. Esto correrá a cargo del proveedor del servicio. Luego de concluidas las actividades de desbroce, se debe realizar una limpieza de los sitios de trabajo, no dejar nada ahí. En ningún caso se puede quemar ningún tipo de desechos ni enterrarlos. El proveedor evitará la utilización de combustibles y aceites en los lugares cercanos a los cuerpos de agua para evitar contaminar. El servicio no se podrá realizar cuando la humedad relativa supere el 90%. No se iniciará o se reiniciará o continuará ningún tipo de trabajo en la instalación energizada si en el lugar de trabajo hay presencia de llovizna, lluvia, granizo, niebla espesa, viento violento o insuficiencia de visibilidad. Previo al inicio de las actividades se debe identificar los riesgos de afectación a las personas. Se debe realizar un programa de capacitación con todos los trabajadores que conformen los equipos de trabajo. Estas capacitaciones deben considerar los siguientes temas. Primero, identificación de los riesgos. Luego, una metodología de corte y de desbroce. Siguiendo con manejo de desechos, manejo de derrames. También habría que tratar el punto de relación con los vecinos, campos eléctricos y magnéticos, manejo de combustibles y químicos, necesario para no tener incendios ni accidentes. Y las actividades que se ejecutarán en servicio. Desbroce o limpieza de caminos de acceso. Antes del ingreso a los terrenos que van a ser desbrozados, se notificará e informará por escrito a los propietarios sobre los trabajos que se van a realizar. No se podrá ingresar a estos sitios si no se dispone de la autorización del dueño. Para la actividad de desbroce o limpieza de caminos de acceso, se deberá cortar a ras del piso la maleza que impide el normal acceso a las estructuras. El ancho de camino a ser limpiado será de 2 metros o hasta 3 metros, dependiendo si el acceso es peatonal o vehicular. Si en el trayecto de las áreas de intervenirse se detectaran fisuras, grietas o huecos, el personal deberá rellenar estos espacios con material orgánico del sector sin causar daños a terceros. Los caminos de acceso a las estructuras deben ser mantenidos de tal forma que se pueda transitar sin mayor dificultad. Esta actividad puede ser realizada al momento del ingreso o al sitio de la línea de servidumbre. Desbroce de faja de servidumbre o corte de árboles en proyección. La ejecución de desbroce o limpieza de la faja de servidumbre en un ancho de 20 metros incluye el corte de vegetación. Entre ellos vemos lo que son árboles, maleza y rastrojos, a una altura promedio de 10 a 30 centímetros del nivel del piso. El corte o tala de proyecciones de árboles que se encuentran afuera de la faja de servidumbre con la inclinación a la línea de transmisión, que se deberá ser podados, cortados o talados si el caso lo amerita. El trabajo consiste en eliminar toda la vegetación cuya presencia o crecimiento ponga en peligro la distancia de seguridad de los conductores inferiores al suelo. En las zonas de cultivo de banano, café, cacao, frutales u otros árboles valiosos, se determinará los tramos de línea que deben desbrozarse y dentro de estos los árboles que deben eliminar, podar o quedar dentro de la zona de desbroce, de manera que las plantaciones que no se cortarán son las que siempre serán inferior a los 3 metros de altura en cualquier época del año. El desbroce debe ejecutarse utilizando métodos que minimicen los daños a las zonas aledañas y al resto de la vegetación. Los retoños de árboles dentro de la faja deben cortarse a menos de 30 centímetros del suelo. Los residuos deberán manejarse conforme a las normas indicadas para el efecto. Toda la madera y productos vegetales son de propiedad del dueño del predio y serán picados y apilados en el sitio donde los propietarios de los terrenos los dispongan o en los límites de la franja de servidumbre. Se evitarán todo lo que tenga que ver con quemas.
Se realizará el retiro de todo material que se encuentre en el sitio de la estructura y que se haya acumulado durante los trabajos de desbroce. Esto incluye remoción de tocones, piedras o afloramientos de rocas. El material vegetal desbrozado no se dispondrá sobre los cursos de agua, tampoco los esteros, quebradas o vertientes que se encuentren en el área de influencia de la línea de servidumbre, con el fin de evitar cualquier impacto sobre ellos, evitando todo lo que tenga que ver con lo que es impactos ambientales. El material vegetal desbrozado nunca se dispondrá sobre áreas de pasto que la población utilice para la crianza de su ganado o sobre espacios cultivados. Se notificará siempre oportunamente, dentro del periodo de ejecución de los trabajos de cada línea de transmisión, los días en los cuales se realizará los cortes de árboles con proyección, que normalmente serán los fines de semana dentro de los días de trabajo. En tramo de líneas de transmisión donde la distancia vertical entre el conductor y la zona de árboles de crecimiento sea superior a 20 metros, se efectuará el desbroce de la faja de servidumbre previa coordinación. En caso de existir árboles en la zona de influencia, se lo realizará conjuntamente con el fiscalizador del servicio, quien decidirá si la intervención debe realizarse a través de podas, donde se ejecutará el corte de las ramas con el fin de eliminar el riesgo de las zonas de influencia, o en caso de que la poda no sea suficiente, se realizará el corte de los árboles completamente, previo notificación a los dueños de los predios de la zona de influencia. Se cortarán árboles que se encuentren fuera de la franja de servidumbre, siempre y cuando que por su altura y proyección amenacen los conductores. Tanto el desbroce como la poda y el corte de árboles fuera de la franja se realizará con un despeje de un ángulo de 45 grados a partir de la vegetación de 5 metros desde el suelo. En ningún caso se puede ingresar a la propiedad privada, usar instalaciones o tomar alimentos, tomar frutos o plantas que estén dentro de la faja de servidumbre o sus alrededores. No se puede usar tampoco plaguicidas o productos químicos que generen contaminación al ambiente. Con lo que conlleva el desbroce de los páramos. En el área de páramo no se requiere el desbroce de áreas boscosas. Sin embargo, durante el ingreso del personal, y de ser el caso de alguna maquinaria o máquina, es posible que la vegetación típica del páramo se vea afectado, por lo cual se debe considerar los siguientes puntos. Durante el ingreso del personal o maquinaria y equipos, se deberá trazar rutas específicas, únicas de acceso. El personal deberá ingresar por estos senderos exclusivamente y no abrir más rutas de acceso entre vértice y vértice. De igual manera se prohíbe la quema de vegetación, material o desecho, para lo cual se informará a operadores, propietarios o guardias de los páramos sobre dicha disposición. En ningún caso los propietarios pueden cobrar por el mantenimiento de las franjas de servidumbre, en caso de que se ocasionen daños a los cultivos o se dañe a la propiedad privada. Esto correrá a cargo del contratista si es que existe algún tipo de daño. Luego de concluidas las actividades de desbroce, se debe realizar una limpieza de los sitios de trabajo. Limpieza de las bases o sitios de estructuras y protecciones viales. Esto comprende la limpieza total de las bases y sitios donde se encuentran instaladas las torres de transmisión, la cual implica cortar la maleza al ras del piso alrededor de la estructura, en un retiro exterior comprendido entre unos 2 a 3 metros de cada una de las bases de hormigón y o protecciones viales, así como el retiro de escombros y basura del lugar. La cimentación de las torres debe ser liberada de hongos y demás contaminantes que deterioren el concreto. El área de las estructuras y sus bases deben mantenerse limpias de vegetación y escombros en un área de 20 metros por 20 metros. Con lo que tiene que ver a la limpieza de cunetas y de drenajes, esto comprende la limpieza y retiro de escombros y maleza del área interna circundante a la cuneta y de los drenajes. Hay que efectuar una limpieza de drenajes y cunetas en la coronación de hormigón de las estructuras de las líneas de transmisión.
Efectuar la limpieza o reconstrucción de drenajes y cunetas de coronación en terreno natural de las estructuras de la línea de transmisión. Limpieza de muros de gaviones y muro de contención. Comprende la limpieza de la maleza y escombros que se encuentran en el contorno del muro de gaviones o muros de contención que puede existir en las estructuras. Luego se debería hacer un reporte escrito y fotográfico. Se debe emitir un informe que debe incluir las actividades del desbroce, del manejo de desechos, seguridad industrial y gestión social que se haya realizado, adjuntando acuerdos y convenios con autoridades locales como municipios, líderes comunitarios, propietarios y todo aquello que se haya realizado durante el desbroce y todos los documentos que respalden la gestión del trabajo en las franjas de servidumbre. Como último punto, definir los resultados esperados. Ahí se lograría es incluir el trabajo de desbroce de la línea de transmisión sin mayor dificultad. Debido al clima variable de la zona, no existe retraso de los trabajos programados y se lo realiza bajo el tiempo establecido, pero se logra culminar con la entrega del trabajo dentro de lo estipulado en la ley.